Hacia 1890, en una revista centroamericana, se emitió un juicio que nos dolió mucho a los costarricenses. Se decía que en Costa Rica lo único que se cultivaba era el café. Es decir, nos estaban acusando de bárbaros. No teníamos literatura, no teníamos poesía. 119 años después, es impresionante la producción lírica de nuestro país y la calidad en esa producción. Dos muestras fehacientes de ello son los textos de Jorge de Bravo y de Carlos Francisco Monge. Uno de sus libros se llama Nosotros los hombres. Ahí hay un cambio fundamental. La gran contribución de Jorge de Bravo en Costa Rica es que hace pasar el discurso literario, el discurso de la lírica, del yo al nosotros. De mi vida personal, privada e individual a la vida de los demás. Carlos Francisco Monge. En este capítulo de Identidades conversaremos acerca de la obra del poeta costarricense Jorge de Bravo, quien falleció en 1967 a sus 29 años y que, a pesar de su corta vida, dejó un importante legado literario. Con una entrevista al reconocido poeta e investigador Carlos Francisco Monge, dialogaremos acerca de la contribución de Bravo a la literatura nacional. Hay una figura que se ha vuelto una figura emblemática de la lírica costarricense, punto de referencia también, tal vez de estudios más tradicionales, que es la figura de Jorge de Bravo. Efectivamente, Jorge de Bravo es una referencia en el desarrollo de la literatura costarricense contemporánea, de eso no tengo ninguna duda. En 1970, por ejemplo, la figura o la imagen de Jorge de Bravo estaba como muy vigente, yo todavía tengo un ligero recuerdo. Desafortunadamente había tenido un accidente de tráfico muy reciente y entonces la figura de él estaba muy presente. Me parece que su obra ha sido un punto de partida de la poesía contemporánea, por varias razones. En primer lugar, porque fue el poeta recién desaparecido, un poeta que ya en ese momento se estaba haciendo popular desde el punto de vista editorial, incluso ya se le estaban reeditando obras en forma póstuma, pero también para un joven de 20 años resultaba una figura interesante, intrigante. Ahora, con cierta distancia, me parece a mí que sí influyó su obra, principalmente por dos razones, porque era un ejemplo de un poeta que quería replantear la manera de hacer poesía en nuestro medio, en Costa Rica. Y en segundo lugar, porque su voz era distinta. Era una voz más fresca, con más desparpajo, más crítica, y no en vano, esa es la razón por la cual se le ha asociado a la denominada poesía social. Era un hombre muy convencido de que la poesía tenía que tener un papel en el desarrollo social de Costa Rica, que tenía que comunicar algo, que tenía que dejar y desarrollar ideas que hoy día llamamos políticas, pero que en el fondo tenían que ver mucho con una gran dosis de filantropía que él como persona tenía y con un gran altruismo. Entonces, su obra influyó efectivamente en buena medida la poesía de los jóvenes de aquella época. Cualquiera diría que miento,
que la sangre ya no se usa para amasar monumentos, que el hambre no es argamasa usada para unir bloques y hacer paredes de casa. Pero yo sé que hay balcones hechos con huesos de ancianos y con sangre de peones. Pero yo sé que hay rellanos hechos con manos de niños y soledades de ancianos. Pero yo sé que hay navíos hechos con pieles de negros y corazones vacíos. Jorge de Bravo. Poniéndome a pensar, hay que tener en cuenta que Jorge de Bravo tiene una vigencia ya que está cumpliendo ya cerca de 40 años. Jorge de Bravo desapareció físicamente hace 42 años. En el 67. ¿verdad? En 1967. Estamos hablando de 40 años de vigencia de la obra. Me parece a mí, y te lo digo un poco de paso, me parece que es el poeta que ha tenido más vigencia en el desarrollo de la poesía costarricense. Lo tuvo en algún momento y por razones muy distintas Aquileo Echeverría. Fue un poeta conocido en su momento Lisímaco Chavarría. Fue en su momento un poeta respetado, leído y reconocido, un poeta posterior, Julián Marchena. Pero Jorge de Bravo ha sido un poeta que se ha mantenido vigente durante esos 4 decenios. Esto no es poco para una historia literaria y en el caso de Costa Rica tampoco. Esa palabra lírica de Bravo que pasa del yo, del sentimiento del yo y el ensimismamiento tal vez del yo, aún nosotros tendría una posibilidad uno de interpretar que vitalizó, revitalizó, le marcó caminos en determinado momento a la lírica costarricense. Sí, claro. Estoy pensando en un título muy característico de su poesía, quizá uno de los principales, por supuesto, porque él tuvo una obra relativamente corta, aunque abundante, esa es la paradoja, pero uno de esos libros se llama Nosotros los hombres. Ahí hay un cambio fundamental. Se pasa, la gran contribución de la obra de Bravo en Costa Rica es que hace pasar el discurso literario, el discurso de la lírica, del yo al nosotros. De mi vida personal, privada e individual a la vida de los demás. Por eso es que te mencioné el término altruismo. Él, en sentido estricto, fue altruista, convencido de que la poesía tenía que servir para otros fines más asociados a lo ético. La verdad es que las contribuciones de Bravo están más por el lado de lo ético que de lo estético. Su obra no es muy experimental, estoy casi seguro de que sus preocupaciones no eran de tipo estético, de tipo literario, sino que estaba persuadido de que la poesía tenía que ser comunicable, y cuando él hablaba de comunicable, lo que quería decir era que la entendieran todos. Por esa razón es que hay una gran llaneza expresiva en sus poemas. Todos los entendemos, todos lo apreciamos, la mayor parte del lector promedio entiende bien su obra poética, y esto no es ni un mérito ni un demérito para los demás. Es un discurso que se desarrolló. Y ese discurso, claro, tiene que ver con un concepto de literatura de la época, que no hay que perder de vista. Los poemas, la obra literaria, las novelas, las obras de teatro, no nacen solas. Nacen según una estética de la época, unas expectativas de los lectores. Y me parece que una de las virtudes históricas de la obra de Jorge de Bravo, que ya no de Jorge como persona, es que fue una obra que se arraigó de una manera muy acertada y muy precisa en esa especie de imaginario social costarricense, que es muy dado efectivamente al altruismo, a la compasión, a la amistad, desde luego al amor, a la solidaridad. Creo que ahí está probablemente la clave de la obra de Bravo y de algunos otros poetas, aclaro, que de alguna manera tomaron su antorcha y la continuaron. La poesía de Jorge de Bravo significó para la lírica costarricense el paso de una subjetividad más íntima a una subjetividad más socializada. No obstante, no podríamos hablar de que sea ni un poeta experimental ni que su poesía esté comprometida con ninguna ideología política.
Ay, sí, un chiquito que jugaba así con todos y todo, pero era siempre un chiquito aparte, no era como todos los niños, no. Así como andar jugando fútbol, no, ni paseos, ni nada de eso. Nada. Es que él era escribir y escribir. Él se iba conmigo a trabajar, hacia el campo, y siempre con un librito en la bolsa. ¿Ah? Y aunque fuera un pedacito de lápiz ahí, me sentaba yo así a descansar un ratito. ¿Ah? Él se sentaba también, pero era a leer. Ya después me decía, papi, ¿ya vas a ir a trabajar? Yo sí. Déjame un ratico más aquí para seguir leyendo y escribiendo aquí unas cosas que tengo que escribir. Digo, claro que sí. Yo me iba a trabajar a volar cuchillo y todo ahí a la par de él y él sentado por ahí. Y ya él hacía que iba a trabajar porque no trabajaba, ya era nuevito y él no podía. Y entonces me decía, no, papi, es que esto no sirve, estos trabajos de campo, así, esto, yo no sé cómo es que vive la gente aquí, es que esto no sirve. Yo no puedo, yo no puedo aprender eso. Déjame, dice, más bien así, leer y escribir, ahí déjame un ratito, yo te lo agradezco, porque desde que chiquillo solo de vos me enseñaba, solo así me hablaba. Y entonces le digo, no, no, está bien. No, por lo menos tengo un compañerito ahí a la par, yo estoy trabajando y vos ahí. Esa apelación de hermano que hay en parte de la obra de Jorge, me imagino que también implicaría una novedad en la literatura costarricense. Pues la poesía en Costa Rica, de la que hablábamos al principio, esta especie de corriente de poesía asociado a lo nacional, a lo patrio, al suelo, a nuestra idiosincrasia, tiene cierta tradición. Hay que tener presente que, vamos a ver, 1930, 1935 había esto que hoy día podría considerarse también poesía social. Poco asociado a lo político, a los movimientos de la época, pero era poesía social. Es decir, una poesía que tenía presente el mundo del campesino, el mundo del campo, del obrero, de la clase trabajadora. Posteriormente, ese tema se desarrolla con la vida política más contemporánea. No hay que perder de vista que la década de 1960 fue una época muy convulsa para nuestra región y en general para Hispanoamérica. Es la época de las guerrillas, es la época de la revolución, de los efectos de la revolución cubana, es la época de mayo del 68, es la época de los golpes de Estado, de las dictaduras en muchos países hispanoamericanos. Ahí es donde se engarza este tipo de poesía vinculada con la solidaridad. Y es cuando nos dice el poeta, yo no soy yo, sino yo soy tu hermano. El yo no soy yo es una frase de un poeta español, Juan Ramón Jiménez. Jorge de Bravo dice, yo no soy yo desde otra perspectiva. Jorge de Bravo dice, yo renuncio a mi fuero personal y quiero hablarle a mis hermanos. Quiero hablarles, quiero decir, a mis hermanos, a los demás. Esa es la diferencia y quizá la contribución, insisto, ética, de una obra literaria que todavía sigue vigente por esos valores de tipo moral, si lo quieres ver así. Y se nota muy bien en los comentarios, que fueron pocos, en los comentarios que él hizo en alguna ocasión en un periódico, en algún pequeño prólogo, algún libro, en 2 o 3 pequeñas declaraciones que él escribió en prosa. Recuerdo una que se llama Mi posición, en la que se plantea prácticamente un manifiesto, un ideario de su poesía. Es difícil ubicar dentro del juego de las ideologías estéticas y tal vez políticas a Jorge de Bravo. Es que Jorge de Bravo en rigor no fue un poeta político, fue un poeta social. Incluso biográficamente yo tengo muy pocos datos de él, y de hecho los hay, muy dispersos. No recuerdo que se mencione de él mucho su participación como hombre político. Fue político por haber sido poeta, pero su obra poética no pretendía ni transformar la realidad, ni decir que con un poema se puede cambiar la historia, sino que utilizó la palabra poética como un deber, como una ética. Y entonces
todos sus poemas tienen como elemento común una percepción crítica o transgresora. Transgresora hacia lo político, transgresora hacia los íconos tradicionales costarricenses, transgresora incluso hacia los poderes políticos, incluidos los eclesiásticos. Esa rebeldía no fue una rebeldía calculada, montada, si se quiere, sino que en primer lugar él le venía mucho de su propia vida, ¿no? Fue un hombre campesino de origen modesto que llega a la ciudad. Pero somos nosotros, los lectores posteriores, quienes vemos en la obra poética de Bravo un componente político entendido en términos muy amplios. No era de banderas, ni de escudos, ni de partidos, doctrinas, digamos. ni de partidos. Vamos a desarrollar más adelante el tema de Jorge de Bravo, poeta oficial de Costa Rica. Los estudios realizados por Carlos Francisco Monque acerca del fenómeno poético en Costa Rica cobran una gran relevancia, porque en él se aunan dos miradas, su mirada de poeta experimentado y su mirada acuciosa como investigador. De ahí que la comprensión del fenómeno poético llamado Jorge de Bravo, desde estas miradas, resulte tan interesante. Carlos, en estas necesidades y necedades de construir imaginarios y de sustentar ideológicamente ciertas posiciones, sin demeritar la obra de Bravo, pero yo he sentido últimamente, y bueno, muchos tenemos ese sentir, de que se ha oficializado Jorge de Bravo. Hombre, es un tema muy, muy interesante para una persona que además de escribir, hace crítica literaria y estudia la literatura. Yo tengo esa misma percepción. Lo que ocurre es que, ¿qué podría significar oficializar a un poeta? Bueno, el poeta se oficializa cuando se convierte en un símbolo de una manera de entender la identidad de una región. Eso significa además que si lo oficial está asociado al poder político, al Estado, a una imagen que se quiere dar del Estado, lo que suele ocurrir es que se manipula la imagen de un escritor. Ahora, yo entendería por oficialización de un escritor, de un poeta, de un artista, cuando se da en forma voluntaria de parte del artista, evidentemente coetáneo. Por ejemplo, que ese artista adopte el derecho de asociarse a un cierto poder político. Y entonces se puede convertir, por ejemplo, en funcionario, en embajador, en ministro, en viceministro. Es decir, cuando la persona individualmente, como una persona civil con todo su derecho, se toma el riesgo de estar vinculado a un poder político, que podría ser de otro tipo también, podría ser un poder ideológico, un poder eclesiástico o lo que se quiera. Digo que tienen su derecho, puede que yo no esté muy de acuerdo con esa práctica o con ese ejercicio porque en el fondo sigue siendo artista. Pero la otra opción es efectivamente la que me parece que estás planteando. ¿Qué pasa cuando un poeta que en vida fue rebelde, estuvo muy lejos del poder político, es más, hizo abiertas críticas a la oficialidad? ¿Qué ocurre, digo, cuando la figura de ese poeta termina por convertirse en una imagen o en un ícono del poder? Eso es la oficialización. Y la oficialización se manifiesta de muchas maneras, Sonia. Por ejemplo, cuando al poeta se le cita en un discurso político, cuando al poeta se le recita en una celebración oficial, cuando se dice que el poeta representa lo que el poder político quiere que represente. Eso, en pocas palabras, se llama manipulación. Pero eso también tiene un componente, digamos, social, es decir, también este gran monstruo un poco abstracto del poder político es capaz de manipular, de soterrar, de ocultar y de sacar conclusiones sobre una obra literaria y convertirla en la representación de lo nacional. En el caso de nuestro medio, en la representación de lo costarricense. Lo hablábamos al principio. Es cierto que Jorge de Bravo
tiene una visión de la realidad muy vinculada con la idiosincrasia costarricense tal como la entendía. Pero al mismo tiempo, 40 años después, ahora se le quiere poner como el poeta que representa a Costa Rica. Y casi siempre, por una dinámica propia, el poder que representa Costa Rica, la imagen que representa Costa Rica, casi siempre se la arroga para sí mismo el Estado. No digo necesariamente los poderes políticos, el Estado como tal. Quiero aprovechar también la ocasión porque tuviste la gentileza de traernos tus dos últimas publicaciones, Territorios y Figuraciones, ensayo, que es uno también de los géneros que estudiamos en generales, y Fábula Umbría, que ya es material lírico. Sobre todo, Carlos, en Territorios y Figuraciones, en relación con la lírica costarricense, ¿cuál es el meollo del tema de este ensayo? Los territorios evidentemente tienen que ver con los territorios literarios y los territorios costarricenses. Esa es una recopilación de estudios sobre la relación que existe entre la literatura de Costa Rica y otros contextos literarios, sobre lo cual yo sigo echando de menos estudios. Por ejemplo, los vínculos entre la poesía de Costa Rica y la poesía de España. Los vínculos entre el desarrollo de los estudios literarios costarricenses y los hispanoamericanos, etc. Y las figuraciones es porque la segunda parte es un conjunto de semblanzas sobre diferentes autores que han influido en las letras costarricenses. José de Espronceda, Francisco Amiguetti, Isaac Felipe Azofeifa, poetas españoles como Luis Cernuda. ¿Y está incluida la figura de Bravo en algún sentido en esta Hay reflexión? un estudio sobre Jorge de Bravo, efectivamente, porque lo dicho, de Bravo representa un punto de referencia inevitable en el desarrollo de la poesía costarricense y me he esforzado por dos cosas. La primera, por evitar todo lo que se parezca a un elogio gratuito. No soy muy dado a eso, ni por temperamento, ni por razones profesionales. Y sobre todo hacerle justicia a un escritor que marcó una etapa de la poesía costarricense y de quien no se han hecho estudios suficientemente profundos como para contextualizarlo en su entorno. Los imaginarios sobre identidad costarricense que se construyeron a finales del siglo XIX y principios del XX se hicieron gracias a la narrativa, no a la poesía. Sin embargo, hoy sería imposible imaginarnos sin los poetas y sobre todo sobre esos poetas, los ineludibles, como Jorge de Bravo y Carlos Francisco Monge.